Cada mañana es una nueva oportunidad para encontrarte con Dios. Un capítulo, una conversación, un paso más en este recorrido por toda la Biblia. Esto es Morning Root con el Pastor Nelson. Buenos días, soy el Pastor Nelson y quiero darte la bienvenida a Morning Root. Me alegra mucho que hoy comencemos juntos un nuevo recorrido por la Biblia. Durante los próximos 40 días caminaremos capítulo por el libro de Éxodo. Más que estudiar la vida de Moisés, descubriremos cómo Dios obra para liberar a su pueblo y cómo esa misma obra sigue transformando vidas en la actualidad. Cuando pensamos en Éxodo es fácil imaginar las plagas, el mar rojo abriéndose o los 10 mandamientos. Pero antes de llegar a cualquiera de esos momentos encontramos una realidad muy distinta. Un pueblo que sufre, que clama y que probablemente se pregunta si Dios todavía se acuerda de él. Quizá alguna vez tú también has estado ahí. Oras, esperas hacer lo correcto y sin embargo nada parece cambiar. Las circunstancias incluso parecen empeorar. En esos momentos surge una pregunta que muchas personas no se atreven a expresar en voz alta. ¿Dónde está Dios? Éxodo comienza respondiendo precisamente a esa pregunta. Aunque el pueblo todavía no podía verlo, Dios ya estaba preparando el camino hacia su libertad. Leamos juntos el comienzo de esta historia. Éxodo capítulo 1, versos 6 al 14. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y nietos. Se multiplicaron tanto que llegaron a ser muy poderosos y el país se llenó de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas con trabajos forzados. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. Estas primeras palabras nos llevan varios siglos después del final de Génesis. José ya no está. También han muerto sus hermanos y toda aquella generación que conoció las maravillas que Dios hizo durante la gran hambruna. Con el paso del tiempo, la memoria también desapareció. Entonces llegó un nuevo faraón. El texto dice que no conocía a José. Eso no significa necesariamente que nunca hubiera oído hablar de él. Lo más probable es que decidiera ignorar deliberadamente la historia y los beneficios que José había traído a Egipto. Para este nuevo gobernante, los israelitas ya no eran invitados de honor, eran un problema político. El temor comenzó a dirigir sus decisiones. Faraón vio cómo el pueblo de Israel seguía creciendo y concluyó que, si algún día estallaba una guerra, ellos podrían convertirse en una amenaza para el reino. Así que tomó una decisión que muchos gobernantes han repetido a lo largo de la historia: controlar a las personas mediante el miedo y la opresión. Los convirtió en esclavos, los obligó a fabricar ladrillos, levantar ciudades y realizar los trabajos más pesados bajo una presión constante. La intención era clara: desgastarlos hasta impedir que siguieran creciendo. Pero ocurrió algo inesperado. Mientras el faraón aumentaba la presión, Dios seguía cumpliendo su promesa. El texto dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Es una escena sorprendente. El poder más grande de la región intentaba detener los planes de Dios y no podía hacerlo. Aquí encontramos una verdad que recorrerá todo el libro de Éxodo. Ningún poder humano puede cancelar aquello que Dios ha decidido cumplir. Eso no significa que el sufrimiento fuera pequeño. Al contrario, la Biblia dice que los egipcios les amargaban la vida. Aquellos hombres y mujeres despertaban cada mañana para trabajar bajo el sol, fabricar ladrillos, levantar construcciones inmensas y regresar agotados a sus hogares. Muchos nacieron siendo esclavos. Sus padres habían sido esclavos, sus abuelos también. Para ellos la esclavitud era la única realidad que conocían. Y cuando una situación dura se prolonga durante tanto tiempo, uno corre el riesgo de pensar que nunca cambiará. Eso también nos puede suceder. Hay personas que llevan tantos años luchando con el mismo pecado, con el mismo temor, la misma culpa o la misma herida, que terminan creyendo que esa es su identidad. Ya no dicen estoy luchando con esto, comienzan a decir yo soy así. Pero Dios nunca llamó esclavos a quienes Él había escogido como su pueblo, y tampoco define tu vida por las cadenas que hoy puedes estar enfrentando. A veces Dios tarda más de lo que nosotros esperamos, pero nunca llega tarde. Mientras Israel sufría bajo el gobierno del faraón, el Señor ya estaba preparando la respuesta. El pueblo todavía no conocía el nombre de Moisés, ni imaginaban que un niño estaba a punto de nacer y que un día sería usado por Dios para enfrentarse al hombre más poderoso de Egipto. Ellos solo podían ver su presente, Dios ya estaba viendo su futuro. Esa diferencia cambia completamente la perspectiva. Quizás hoy tú solo puedes ver el problema que tienes delante. Dios, en cambio, ya conoce la respuesta que todavía no alcanzas a imaginar. Y esa es una de las razones por las que vale la pena seguir confiando en Él, incluso cuando el silencio parece más fuerte que las respuestas. Continuamos con la lectura.
Cuando el faraón vio que los trabajos forzados no lograban detener el crecimiento del pueblo, decidió ir todavía más lejos. La opresión dejó de ser económica y se convirtió en un intento deliberado por acabar con la siguiente generación de israelitas. Éxodo 1:22 dice: Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Estamos leyendo Nueva Traducción Viviente. Es difícil leer este versículo sin sentir el peso de la tragedia. El río Nilo era considerado la fuente de vida para Egipto. De él dependían las cosechas, el comercio y la prosperidad de toda la nación. Sin embargo, el faraón quiso convertir aquello que representaba vida en un instrumento de muerte. Su objetivo era claro: si no podía detener al pueblo mediante el trabajo, intentaría destruir su futuro. Lo interesante es que mientras el faraón diseñaba un plan para eliminar al libertador que algún día se levantaría contra él, Dios ya estaba escribiendo una historia completamente distinta. El mismo decreto que buscaba impedir la libertad sería el escenario donde comenzaría la vida de Moisés. Todavía faltan algunos capítulos para conocer ese momento, pero desde el primer día de nuestro recorrido aparece una verdad que vale la pena recordar. Cuando Dios está obrando, ni siquiera las decisiones más injustas de las personas pueden frustrar sus propósitos. Eso no significa que Dios apruebe el sufrimiento, significa que el mal nunca tiene la última palabra. Pienso en un matrimonio que conocí hace algunos años. Durante mucho tiempo atravesaron una crisis profunda. Las conversaciones terminaban en discusiones, la confianza se había debilitado y ambos llegaron a pensar que ya no había nada por hacer. Sin embargo, decidieron seguir buscando a Dios un día a la vez. No hubo un cambio espectacular de la noche a la mañana. Lo que hubo fueron pequeñas decisiones diarias: pedir perdón, volver a conversar, aprender a escuchar y dejar que Dios transforme poco a poco su corazón. Tiempo después, cuando compartían su testimonio, dijeron algo que nunca olvidé: mientras nosotros pensábamos que Dios estaba en silencio, Él ya estaba trabajando en nosotros. Eso mismo ocurre muchas veces en nuestra vida. Nosotros solemos medir la obra de Dios por lo que alcanzamos a ver. Dios, en cambio, está trabajando también en aquello que todavía permanece oculto. Quizá hoy estás orando por un hijo que se alejó del Señor. Tal vez llevas meses buscando empleo, puede que estés luchando con una enfermedad, una preocupación económica o una situación familiar que parece no avanzar. Es natural preguntarse si Dios realmente está escuchando. Éxodo responde a esa inquietud desde el primer capítulo. Israel todavía no veía ningún milagro. Todavía no había aparecido Moisés. El mar rojo seguía cerrado. Las cadenas seguían en sus manos. Pero Dios ya había comenzado la historia de su liberación. Y eso nos enseña algo muy valioso. El silencio de Dios nunca significa su ausencia. Muchas veces significa que Él está preparando algo que todavía no alcanzamos a comprender. Por eso, la invitación de hoy no es simplemente tener paciencia, es seguir confiando aun cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. La fe no consiste en negar la realidad, la fe consiste en creer que Dios sigue siendo fiel incluso cuando todavía no vemos el resultado. Oremos juntos. Padre, gracias porque tu presencia no depende de lo que alcanzamos a ver. Aun cuando atravesamos momentos de incertidumbre, tú sigues obrando. Hoy queremos confiar en que ninguna circunstancia, por difícil que parezca, puede detener tus planes. Danos la paciencia para esperar, la sabiduría para obedecer y la fe para creer que estás trabajando incluso en medio del silencio. Si hay áreas de nuestra vida donde nos sentimos atrapados, recuérdanos que tú eres el Dios que libera y que todavía escribes historias de esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Antes de despedirnos, quiero dejarte una pregunta para reflexionar durante el día. ¿Hay alguna situación en tu vida donde has confundido el silencio de Dios con su ausencia? ¿Qué cambiaría si hoy decidieras creer que Él ya está obrando, aunque todavía no puedas verlo? Mañana continuaremos con Éxodo capítulo 2, conoceremos el nacimiento de Moisés y descubriremos cómo Dios puede proteger un propósito extraordinario aún en medio de los tiempos más oscuros. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios,